Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tengo el gran placer de presentar a una personita muy querida, ¿sí? de mi querido pueblo, Quitilipi, Quitilipi Chaco. Él es Germán Federico Vázquez Mosquer, ¿sí? hasta el día de hoy se me complica pronunciar su apellido, quien nos está presentando en este momento su primera obra literaria. Bueno, quiero que él nos cuente un poco cómo empezó toda esta carrera, la verdad que es muy entusiasmada y gracias por estar acá, por acompañarnos y bueno, bienvenido Germán, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy buenas tardes. Soy Germán Federico Jorge Mosquers y tengo 14 años. Eh, bueno, de cómo, eh, no tuve un inicio de leer libros y todas esas cosas, sino fue solo un día en el que cantando en el baño mm, decidí convertir aquella canción en un poema. Y de ahí salió mi primer poema, mi primera poesía. Entonces, a partir de ese momento, eh, vi que tenía algo en eso, entonces decidí seguir escribiendo, dándome cuenta que cada vez iba progresando, mejorando, y así fue. Qué lindo, la verdad que lo que nos contás es muy emocionante y a tu corta edad, ¿no? 14 años y ya publicar esta primera obra que ya quiero que nos cuentes cómo se llama, de qué trata. Bueno, la obra, el libro, se llama Anhelo de papel y cierra poemas y poesías que de alguna forma logran atrapar al lector, porque es que de alguna forma se siente identificado con lo que está escrito. Y contanos un poquito cómo surgió la idea de escribir esta primera obra. Bueno, eh, en aquel tiempo yo iba a quinto grado y mi maestra era Cintia Barrios. Y yo le mostré los escritos que tenía y ella me dijo que yo debía hacer algo, esas poesías no eran poca cosa, sino que podían de alguna forma progresar. Y así fue como yendo a una feria de la terciaria, te conocí a vos, y de ahí fue cuando la señora sin escritora, y que me podrías ayudar en eso. Y el entusiasmo fue grande, entonces yo dije que me puedo dar una oportunidad y me vi bueno al hacer esto y gracias a ti que por todo este tiempo al apoyarme pude mejorar mis escritos y pude elaborar esta obra, Anhelo de papel. Y, y con respecto al taller, ¿sí? Porque antes nosotros nos habíamos conocido, ¿sí? Como vos dijiste, en una exposición, ¿no? En un colegio terciario, pero antes de eso también había algo, antes cuando yo visitaba las escuelas y participaste en algunos talleres. Eh, bueno, sí, eh, después del momento, o sea, en el que te conocí, después de la tarde cuando volvimos a vernos, a intercambiar números y eso, eh, al comenzar ya mi escuela y al dar talleres a todos, se empezó a levantar inspiraciones en ciertos compañeros, ¿no? En la escuela, detrás de los talleres que tú nos estabas dando.
Y bueno, después de eso, no sé, vi de alguna forma que bastantes compañeros querían dedicarse a eso y vi que fui de alguna forma el único en exhibir mis obras, porque varios ya los tenían guardados, vamos a decir así, algunos escritos. Y bueno, después cuando abriste tu taller y al asistir, aprender varias técnicas, me ayudó mucho a ser más fluido a la hora de escribir y eso me sirvió mucho y fue una muy buena base para elaborar este libro. Y si tenemos que hablar un poquito del título, ¿por qué Anhelo de papel? Bueno, Anhelo de papel es el nombre que lleva un poema y en aquel poema eh, da como un pequeño guiño de el cambio del escritor con la tinta y el papel a como el escritor de ahora que es computarizado, digital. Y la nostalgia genera a uno saber cómo la tecnología va cambiando a lo que es de alguna forma manual, vamos a decirlo así. Bien. Y si tenemos que hablar de la sensación, ¿qué sentiste en todo este proceso de la publicación de un libro? Bueno, desde el comienzo ya me entusiasmé, ya deseaba que el libro estuviera, pero su elaboración me llevó a conocer un poco más lo que es la paciencia y y a ir mejorándolo al editarlo y todo eso. Eh, me dio, siempre entusiasmado, pero ver cómo mejorar y cómo ver lo lindo que es esta experiencia de lo que es complementar un libro. Germán, me gustaría saber qué punto de vista tenés vos ahora, ¿sí? Después de haber leído muchos libros, ahora de publicar tu primera obra, ¿qué pensás de la literatura? Teniendo 14 años, ¿cómo ves la literatura a un futuro, a tu futuro? Bueno, yo desde que empecé a ver de que mis propios escritos eh, agradaba a las demás personas, o sea, las hacía sentir cambiadas, las emocionaba, intenté al leer yo, sentí esa, lo bello que es, cómo me cambió, cómo cambia una persona lo que es el leer, los escritos y eso. Y para mí, la poesía puede cambiar al mundo de una gran forma. Y se descubren muchas al leer, no sé, con viendo videos o esas cosas, es una experiencia agradable, es ver y me entusiasma mucho. Y escribir, ¿qué sentís cuando escribís? No, al escribir, eh, yo salgo de mi cuerpo. Eh, el Germán habitual se transforma en escritor. En ese momento
ya se desconecta la mente y comienza a escribir el corazón. Ese es el momento en el que la inspiración empieza a ser las palabras exactas que me ayudan a escribir. Eh, Y me siento muy satisfecha, a mí y me para gusta vos, escribir, me apasiona. sí, eso, eso lo veo y no puedo despegarme del rol de docente en este caso porque al ser tu seño, ¿no? Tu profe, no me puedo despegar de este rol y decir que no estoy orgullosa de, de saber que es así, que realmente tenés esas ganas y esa energía de escribir y que cada día las haces mejor. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿te gustaría seguir en este camino que es la literatura, ahora que has publicado tu primera obra? La literatura cambió mi vida y es algo que lo encontré bastante cómodo para mí y es algo que me gustaría seguirlo, practicarlo. Y bueno, cambió mi vida. Mm, Descubrí muchas cosas muy lindas a mi parecer y este camino empezó y ya no lo quiero terminar. Me encanta la literatura. ¿Y tallerista? ¿Te gustaría ser tallerista en algún momento? ¿Enseñar a otros a escribir? Sí, sí, porque eh, ver a mí en estas circunstancias de por una coincidencia conocerte a vos, el elaborar mi libro, sé que hay muchas personas, muchos jóvenes que quisieran seguir este camino, que debe ser que les gusta escribir y de alguna forma yo, siendo tallerista, o sea, a mi edad, atraer a más chicos y que ellos mismos descubran lo bello que es la literatura, ¿no? Empujarlos y, bueno, darles una mano en los que les gusta. ¿Y qué temas trata tu libro? ¿Qué temas encontraremos al momento de leer tu obra, Anhelo de papel? Bueno, mm, no tiene un tema en específico. Eso depende de cada persona y su punto de vista de cada poema y cada poesía, de tal como lo interprete. ¿Y tu familia? ¿Qué dice al respecto de todo esto? Bueno, mi familia desde siempre orgullosa de mí por, bueno, desembocar este talento y muy ansiosa también al saber de la presencia del libro. Y bueno, desde siempre me apoyaban y eso fue una especie de columna que me sostenía todavía en este camino. Y bueno, por ellos es que no jamás abandoné esto. Y por ello es que jamás lo haré. ¿Pensaste alguna vez que podrías publicar un libro siendo tan chico? La verdad, eh, el verme a mí con un libro, es posible que alguna vez lo pude haber
pensado, pero tan joven, tan de pronto sentir la alegría de lo que es publicar un libro, la verdad yo no lo esperaba, pero gracias a Dios pude saber a mi edad qué es lo que es ir por este camino, de lo que es poder publicar un libro. ¿Estás preparado para todo lo que se vendrá? ¿Te sentís preparado? Eh, Me siento preparado, creo, me creo capaz de poder ir más allá con este libro. Ya el entusiasmo me quiere llevar a exhibir mi libro de un lado en otro y bueno, las ganas en los que no se pierden. ¿Y qué tenés pensado hacer una vez que lleguen tus libros a tus manos? ¿Tenés algunas actividades para realizar? Bueno, yo al tener este libro, al, ya al tenerlo me gustaría llevarlo a distintos lugares, no sé, a las escuelas, a donde sea, donde la gente lo pueda ver, donde pueda descubrir la magia de este libro. Y este libro ves para chicos, para grandes, y la intención es que no llegue a las manos de la persona, sino a su corazón. Y bueno, yo al tener el libro, me gustaría que la gente vea el esfuerzo que pudo ponerse en este libro. ¿Y cómo es Germán escritor? Me gustaría saber cómo es tu vida, cómo es el momento en el que escribís, en qué momento lo haces. Bueno, yo no tengo horario exacto para escribir, sino es cuando, no sé, no, es como en es como en el momento más en el que yo digo, es la hora de escribir. No hay momento exacto, no sé cómo describir esto, pero escribo cuando llega en mí una inspiración, no sé, de repente estoy como sin ideas y me viene, no sé, alguna palabra, alguna frase, y a base de eso me pongo a escribir varias, mm, varios escritos, bueno, me pongo a hacer. Y en el taller, contanos un poquito el taller, cómo haces eh, si esa inspiración no viene. Bueno, en el taller, si bien la inspiración siempre está, debido a que la agradable compañía de mis compañeros como el profe Gerardo, la señora Vilma, siempre antes de realizar las actividades se cuenta o algún chiste, alguna anécdota y bueno, eso me calma mi mente y bueno, de alguna forma siempre me llega algo para poder escribir. ¿Y las técnicas? ¿Pensás que eso ayuda también? ¿Las técnicas de escritura? Sí, las técnicas son muy importantes, ya que, bueno, la inspiración también tiene sus partes técnicas y bueno, me baso en eso para poder realizar mis escritos, mis cuentos o
el tema que se da en el taller. ¿Recordás de qué trata el poema Anhelo de papel que está incluido en tu libro? Sí, un fragmento de lo que dice es: Sí, adelante, léelo. espera ansiosa la llegada de su compañera tinta. Con nostalgia espera mucho tiempo, pero le alegra que aún, eh, pero le alegra que aunque creía que era parte del olvido, se encuentre de nuevo con su vieja amiga. Bien, eso era un Es fragmento, una ¿no? Esto no está parte completo. del escrito y bueno, a base de eso lo modifiqué obvio, sí. Es bueno, este escrito así fue el principio, pero después antes de pasarlo a la computadora para poder mandárselo a la editorial, lo alargué y lo modifiqué un poco, pero así está el escrito original para basarme en el título Anhelo de papel. Y, había algún problema, ¿no? Con un anterior título. Contanos un poquito de eso, ¿por qué el cambio? Bueno, esto es una historia. El principio, yo quería llamarle el título Antologías entre tú y yo, pero después, por temas de venta y de modismos, el cambio iba a ser Antologías entre vos y yo, pero yo lo quería entre tú y yo. Pero después se vio este título tan llamativo en uno de los escritos que fue Anhelo de papel. Y bueno, este título eh, ayudó de mucho porque tiene más contraste con lo que contiene el libro. Y ahora, ¿estás trabajando en un nuevo libro? Eh, por ahora no, pero tengo ideas para poder eh, realizar otro libro, porque el camino que fue lo importante para elaborar este libro, me pareció una experiencia muy bella, que en ningún momento pensé en dejarla. Y de alguna forma estoy considerando eh, poder realizar otra obra si se pudiese. Y esta nueva obra, ¿podemos decir que también es poesía, son poemas, o vamos a la parte narrativa, ya lo que es cuento? Ese es el problema que bien no sé qué podría tratar el próximo libro. Y me gustaría probar eh, algo más allá de la poesía, algún otro género literario para poder ver el cambio en mí, si puedo ser apto para algún otro un cambio en esto de los géneros literarios. Y una pregunta muy personal. ¿Por qué un lector tiene que leer tu libro? ¿Por qué pensás que cualquier persona tiene que elegirte a vos como escritor?
Bueno, em, me gustaría que las personas busquen y se encuentren en sí mismas en cada escrito. Me gustaría, digo yo, deben elegir mi libro, podrían, eh, por el tema de mi edad y ver qué cambios o qué diferencia puedo tener yo de algún escritor mayor. Eh, Encontrar eso y que ellos encuentren qué les llega de cada escrito. ¿Alguna vez algún chico de tu edad te preguntó algo con respecto a lo que vos escribís? ¿Te interrogó por este arte? Sí, esta mañana yo estaba pensando y me llegó un recuerdo de una compañera que siempre me pedía poder leer mi cuaderno donde yo hacía mis escritos. Y yo era muy mezquino con ese libro, porque con ese cuaderno, porque yo siempre le decía, espera hasta que saque el libro y después lees los poemas, le decía yo. Y bueno, pensando yo en todo eso lo que le dije, yo no creía muy posible eh, este encuentro, esta creación sobre este libro. Entonces fue cuando, eh, o sea, fue cuando yo dije que este libro mm, realizó en mí un gran cambio. Con la seño Vilma, ustedes ya habían creado una antología. Es decir, tu grado, vos estabas en la primaria cuando publicaron un libro artesanal. Contanos un poquito de eso. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Bueno, este libro lo elaboramos entre todos mis compañeros y se llamaba Abriendo puertas a lo maravilloso. Eh, bueno, en cada escrito que contenía ese libro, se veía un lado profundo de cada uno de mis compañeros. Y bueno, quizás una parte que si bien no se representaba en el aula, fue muy lindo ver cómo cada uno expresaba sus ideas literarias en aquel libro. ¿Y vos qué expresaste en ese libro? Bueno, yo de alguna forma intenté probarme y bueno, cada uno de mis compañeros hizo su tema referido a las mascotas, pero yo al escuchar que tú habías dicho que tuvo que ser algún cuento, alguna historia o de alguna forma relatar algo en aquel libro, yo pensé en escribir un cuento. Y bueno, yo estuve bastante entusiasmado al escribir aquel cuento porque iba a ser el primer libro que yo iba a ver que saliera de mí o de mis compañeros. Entonces yo creé la historia, eh, el descubrimiento. Y así fue cuando lo plasmé en aquel libro. Bueno, Germán, estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Eh, Todas las entrevistas duran media hora. Y bueno, quiero felicitarte de corazón. Mucha gente también de Quitilipi te ha escrito, gente de Buenos Aires también. Laura Risi de la revista de Buenos Aires también te ha escrito. Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Presentar esta primera obra teniendo 14 años, Anhelo de papel,
tu primer poemario, ¿sí? Y quiero que sigas por este camino, me gustaría verte triunfar, verte en muchas revistas y que sigas publicando muchos libros más, perfeccionándote. Algún día tal vez lleguemos a ser colegas, ya somos colegas, ¿sí? Y como te dije, siempre orgullosa de vos y acompañándote. Me gustaría que vos le hablaras a los futuros lectores tuyos, ¿sí? Ya sabes, tenés el micrófono abierto para poder expresarte y me gustaría que le dijeras algo a tus lectores. Bueno, antes de dejar un mensaje, quiero que algo quede en claro. Yo, esto de la escritura, yo lo empecé a hacer, a practicar en 5º grado. Quiero dejar esto en claro porque quizá algunas personas dicen, bueno, no tuvo nada que hacer en tiempos de pandemia y eso, y que de ahí lo descubrí, que ahí lo tuve, pero no fue así. Yo desde hace ya tiempo eh, desaté en mí este amor por la letra. Y bueno, para aquellos lectores, aquellos apasionados de la literatura, me gustaría decir que no se queden con sus escritos, que no los guarden, que los exhiban al mundo, porque es algo bello ver cómo otras personas también pueden ir creciendo, y la vergüenza es algo que nadie debe tener para estas cosas, porque es lo mejor que le puede pasar a una persona. Deben dejar que sus títulos, que sus escritos sean los que hablen por ustedes, y que nadie es malo para la literatura, solo, y tampoco nadie es perfecto para esto. Es algo que la gente debe saber, que se debe ir mejorando cada día más a medida lo vamos practicando. Así es, Germán. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Germán, gracias por recursarte en mi vida y te mando un fuerte abrazo.